día y es Itzcuintli, público de Masehualquintos. Bienvenidos a la 14ª sesión de nuestro curso Náhuatl de Santa Clara Huitziltepec. Panolti, niños. Panolti. Y saludamos a quienes nos miran, nuestros alumnos virtuales. Pues no habíamos podido transmitir estas sesiones porque ya ven que nos fuimos a las Tejalpas y bueno, muy ocupados hemos estado, pero bueno, ya nos dimos un tiempo hoy para hacer esta sesión. Bueno, empezaré diciendo hoy que en el cristianismo, en el judeocristianismo, tienen dos plantas que son sagradas, no sé si lo han notado ustedes, ¿no? Una es la uva y otra es el trigo, porque de la uva se hace el vino y del trigo se hace el pan, y esos en el catolicismo al menos, en la misa ya ven que representa la sangre y el cuerpo de Jesucristo, eso que llaman la transubstanciación, ¿no? Bueno, ¿por qué empiezo con esto? Porque bueno, estas plantas son así como que simbólicas, sagradas dentro del catolicismo, del cristianismo, pero yo les quiero hablar más bien porque aquí ya ven que vemos no solamente palabras en náhuatl, sino el pensamiento náhuatl. Entonces, a lo que voy con este ejemplo es que aquí, en donde estamos, en esta parte del planeta Tierra, no en Europa ni el Medio Oriente, sino aquí mero, hay una planta que es muy, muy especial. Entonces, bueno, ya saben que en esta parte del continente americano, que los estudiosos, los académicos llaman la Mesoamérica, que es aquí de Centroamérica para arribita y abajo de Norteamérica, que pues es en parte de lo que hoy es México, pero la extensión es todavía más grande. Aquí se desarrolló una civilización. Entonces la civilización tiene elementos que le dan pues cohesión, aunque son culturas bien diferentes. Por ejemplo, de los huicholes a los mayas, de los mixtecos a los purépechas, pues son culturas bien diferentes. Pero hay elementos que los unen, o sea, que les dan esa, como que, pues esa calidad de civilización. Y en mi humilde opinión, pues esos elementos serían, a lo mejor hay más, pero bueno, nada más mencionaría tres. Uno es que todas las culturas que conforman la civilización mesoamericana tienen como base de numeración el número 20. Entonces los números, el universo, todo se piensa en 20, a diferencia del 10, que es el sistema de numeración que inventaron en la India y que los árabes llevaron a Europa y los europeos trajeron aquí, o sea, el sistema decimal. Entonces aquí todo se piensa en 20, y eso es común en los mayas, en los mixtecos, en los nahuas, en todos los pueblos indígenas, sí, que se piensa en 20. El otro elemento es el de la dualidad. Entonces aquí se considera así como que lo sagrado tiene dos aspectos, el masculino y el femenino. Por ejemplo, la oscuridad y la luz, la vida y la muerte y todo eso, ¿no? Entonces esa característica pues también es común a todas las culturas de Mesoamérica, que forman una sola civilización. Y otra, que es muy, muy importante, es la base de la alimentación, el maíz. Entonces el maíz es lo que ha alimentado a esas culturas maya, mixteca, náhuatl, purépecha, una gran extensión de pueblos, o muchos pueblos, en una gran extensión de territorio. Lo que ha sido la base de su alimentación y de su cultura es el maíz, porque pues la gente antes de hacer pirámides y de hacer escritura y de hacer números, pues tiene que comer, si no, ¿cómo, no? Entonces esa base de la alimentación que es el maíz tiene miles de años en el pasado y sigue hasta el día de hoy. O sea, aquí en Santa Clara Huitziltepec, la base de nuestra alimentación hasta el día de hoy sigue siendo el maíz, ¿sí? Ya ven que por ahí hay un dicho que dice que sin maíz no hay país. Bueno, entonces eso es a lo que voy. El maíz es una planta que no creció de manera, o no evolucionó de manera natural, sino que fue necesaria la intervención humana. Entonces el maíz que conocemos es un híbrido. O sea que los muy, muy antiguos habitantes de estas tierras lo que hicieron fue cruzar dos especies distintas y crearon una especie nueva, que por sí sola no tiene mecanismos para reproducirse. O sea que el maíz nos necesita a nosotros para reproducirse, lo tenemos que sembrar. No hay mecanismos como otras plantas para que se reproduzca solo. Entonces es nuestra planta, me refiero a la humanidad.
de aquí, de esta parte del planeta Tierra. ¿Dónde pasó eso? En realidad no se sabe, pero al menos las semillas más antiguas que han encontrado es aquí cerquita, en la cueva de Coscatlán, aquí por Tehuacán, en la Sierra Negra, ¿sí? Entonces, pues esa es nuestra planta hasta el día de hoy, la que nos da pues alimentación. Entonces, bueno, la palabra maíz no es ni siquiera español, menos una lengua indígena, mucho menos náhuatl. La palabra maíz es de un idioma que se llama taíno, que es el que se hablaba en las Islas Antillas y en las Bahamas. Entonces, acuérdense que Cristóbal Colón no llega a la parte continental, primero llega a las islas, es lo primero que tocan los españoles cuando llegan y desembarcan. Entonces ahí ellos conocen esa planta, y como ahí en idioma taíno los llaman maíz, pues ellos dicen, se llama maíz. Entonces cuando los españoles llegan aquí ya traen en su cabeza la palabra maíz y la imponen aquí a los pueblos indígenas, y hasta el día de hoy lo conocemos como maíz, ¿sí? Pero bueno, en náhuatl, que es lo que nos importa aquí, hay una palabra muy hermosa para referirse al maíz, en un sentido un tanto metafórico y poético, que es tonacayo, ¿sí? Entonces, todos ya sabemos qué significa nuestro, náhuatl es carne, y esta terminación también ya la hemos visto, me parece que en una de las sesiones, es el sustantivo abstracto, que quiere decir lo concerniente a la carne, que sería como decir la carnidad. Entonces, esto quiere decir nuestra carnidad, que algunos lo traducen como nuestro sustento, o también nuestro cuerpo, quiere decir tonacayo. Entonces esa es la expresión más sublime en referencia al maíz, porque desde el pensamiento náhuatl se piensa que nuestra existencia de nosotros, los seres humanos, se debe gracias al maíz. O sea que hay otras plantas de las que comemos, ¿no? Como el frijol, el chile, la calabaza, las frutas, las verduras, el jitomate y así harta planta, ¿no? Pero la que es la base de nuestra cultura, de nuestra civilización, de nuestra alimentación, es sin duda esta. Por eso también se le dice tonacayo, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestra carnidad, es una forma muy bella de referirse a ello. Entonces aquí estamos hablando del sentido sagrado que tiene esa planta, del maíz, aquí en las culturas mesoamericanas. Bueno, nosotros aquí estamos en una región que ya hicimos un video en el que tratamos de explicar esto de la Mixteca Poblana. ¿Qué le decimos hoy a la Mixteca Poblana? Bueno, pues es esta región del estado de Puebla donde estamos nosotros. Entonces aquí ustedes ya saben, eso tenemos otra clase que se llama del Códice Borgia, ¿no? Lectura del Teomochtli. Entonces esta imagen es del Códice Borgia, ya saben que el original está en el Vaticano, y que este códice es un libro completo, un Teomochtli, un libro sagrado, y fue pintado, escrito aquí, en la Mixteca Poblana. ¿Dónde exactamente? No sabemos. Pero bueno, esta es la página 53 del Códice Borgia. Entonces, es fascinante esta página, si la miran con atención, porque tiene muchos elementos o mejor dicho, es la cosmovisión náhuatl aquí, pero como centro tiene al árbol del maíz. Entonces aquí abajo lo que está es el zipactli, que es la superficie terrestre. Estos son sus dientes del zipactli, y esta es la piel del zipactli. Ya saben que el zipactli es el primero de los 20 días. Entonces sobre la superficie del zipactli está la Cihuacóatl, que le llaman algunos, que es la madre tierra, Tonantzin le podríamos decir también. Aquí está la madre tierra acostada sobre Zipactli. Entonces esto a lo que está haciendo alusión es al Tlalticpac, a la realidad esta que conocemos. Y del vientre, de las entrañas de la diosa madre, de la madre tierra, está surgiendo un árbol. Es mítico porque el maíz no es un árbol, pero aquí está representado como un árbol precioso, porque las mazorcas están escritas o descritas también como si fueran joyas preciosas. Entonces es lo más preciado que se tiene. Y arriba de este árbol del maíz está el quetzal, que es el pájaro más precioso, el símbolo de la belleza, de la nobleza. Y en medio está el círculo de agua que nos rodea. Así lo entendían el mundo los antiguos, y hay dos personajes aquí, que son dos sacerdotes. Uno de ellos es Quetzalcóatl,
que es este, tiene los elementos, podemos saber inmediatamente que es Quetzalcóatl, no me voy a meter ahorita mucho en la escritura náhuatl, y este es un tonale. Acuérdense que el tonale es el dueño de los días, son los hombres que son sacrificados y que tienen como destino acompañar a Totatzin, nuestro Padre el Sol. Entonces esto es complejísimo, no es un dibujo, sino que aquí hay elementos que se pueden interpretar, símbolos, conceptos que se pueden entender en náhuatl. Pero bueno, así a simple vista la escena es bellísima, ¿no? Es compleja, pero es el árbol de la vida. Entonces acuérdense que ya también hemos platicado que según los mitos, esta humanidad que estamos viviendo en el pensamiento náhuatl es la quinta. Antes hubo otras 4 eras, 4 soles. Esta es la quinta. ¿Y cómo es que surge esta quinta humanidad que conocemos? Pues acuérdense que quien crea esta humanidad son los dioses, y Quetzalcóatl es el que se atreve a ir a las profundidades del Mictlán, del inframundo, para traer los huesos de humanidades anteriores. Y entonces esos huesos, acuérdense que los muele una diosa, los vuelve polvo, y el Quetzalcóatl agarra una aguja o una espina y se pincha, se atraviesa el pene, su órgano sexual, y de ahí sale sangre. No es cualquier sangre, es la sangre divina. Entonces con esa sangre hacen esa mezcla, esa masa preciosa que de ella van a hacer a la humanidad. Todo esto viene al caso porque si observan aquí con mucho cuidado, los 2 sacerdotes están haciendo precisamente eso. Tienen un hueso puntiagudo, como si fuera una aguja, y se están pinchando su pene. Aquí está su órgano sexual bien clarito, y se lo están pinchando. Y entonces de su órgano sexual, de su pene, está saliendo esta sangre, y esta sangre está alimentando a la tierra, y de la tierra es de donde surge este árbol místico, que es el árbol del maíz, precioso. Entonces, bueno, pues aquí hay muchas insinuaciones en cuanto a que para que todo esto exista es necesario el sacrificio de los hombres, para que exista la vida, para que exista el maíz, o sea, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. No es en vano esa expresión que dice que somos los hijos del maíz. En serio, toda esta civilización de miles de años, pasando por mayas, mixtecos, nahuas, todos los pueblos indígenas, todo lo que hoy sorprende a los arqueólogos, por ejemplo, que las pirámides y que todo eso que hay, se hizo con el maíz. Entonces la base de todo esto, pues ha sido el maíz. Bueno, entonces ahí queda esa página del Códice Borgia. Hay otra que viene más adelante, que vienen las dualidades. Entonces está Tlaloc, Xalchitlicue, Xochiquetzal, Xochipili, y en este caso está Sinteotl, que es la parte masculina, que es la divinidad propiamente del maíz, y la parte femenina, la que tiene su falda, pues es la Chicomecoatl. Entonces se dan cuenta de que hay aquí un recipiente que tiene, pues está escrito así como un recipiente precioso, y ahí tiene las mazorcas preciosas como joyas, y de ahí está el árbol del maíz, haciendo así como que el glifo de movimiento. Entonces los dos, la parte masculina y femenina, se están jalando para sí el árbol del maíz, y en la otra mano tienen la bolsita esta de copal, lo que le da a la escena pues un sentido totalmente sacro, sagrado. Entonces es como una ofrenda, una reverencia a la planta del maíz, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí está la Chicomecoatl, se reconoce por el pájaro verde, y tiene al Quetzal, al Sinteotl, ¿sí? La divinidad masculina y femenina. Ambas se refieren al sustento, en particular al maíz. Bueno, esta es otra escena. Y bueno, no tengo una foto de ello, pero ya una vez creo mencioné que en el Museo de las Culturas de Austria, la capital Viena, ahí tienen muchas piezas de aquí de México. Ahí está el que se conoce comúnmente como el penacho de Moctezuma. No sé si han escuchado de él. También tienen ahí un par de códices mixtecos y tienen muchas cosas en ese museo. Allá están. Y bueno, hay una pieza que es muy importante, muy especial para nosotros que somos de aquí, porque allá en ese museo de Viena está una escultura de la Chicomecoatl, la diosa del maíz. Y cuando uno le lee ahí abajo su lugar de origen, dice lugar de origen, Tepeji el Viejo. Y pues Tepeji está aquí atrásito de estos cerros, ¿no?
O sea, ya estamos hablando de nuestra región. Todo esto que les hablo, estoy hablando de la cultura náhuatl antigua, de los dioses que hay, de las diosas, las divinidades, del maíz, de la tierra, de todo eso, ¿no? Bueno, entonces, aquí en el México antiguo, antes de que llegara el cristianismo a imponerse, había muchas diosas, ¿sí? Entonces está la diosa del maíz, que es la Chicomecoatl. Chicomecoatl es como esto, es una fecha. Entonces hay muchos dioses, divinidades, que tienen su nombre, pero también tienen su nombre calendárico del Tonalpohualli. Entonces decimos que hoy es un día 10 Itzcuintli. Bueno, esta diosa lleva por nombre ese día, el 7 Coatl, Chicomecoatl, es como se llama esta divinidad, que es la diosa del maíz. Bueno, hay más diosas, por ejemplo está la Chalchutlicue, la conocen, ¿no? Creo ya hemos hablado de ella, que es la patrona del agua, de los ríos, de los mares, hasta estamos aquí practicando, estudiando una canción a Chalchutlicue. Está la Huixtocihuatl, que es la divinidad de la sal, muy importante en el pensamiento antiguo. Está la Tlazolteotl, la que se regenera, la Metzli, la luna. Está la Xochiquetzal, que es del arte, de la música. Está la Itzpapalot, que es la de patrona de las mujeres guerreras que mueren en la lucha. Y bueno, todo esto se resume en este concepto náhuatl que es Tonantzin, que es nuestra madre, el aspecto femenino de las divinidades. Y pues bueno, entonces todo eso es así como para darse una idea de qué es el maíz para los nahuas antiguos. No es así una plantita cualquiera, es como que el fundamento, ¿no? de su civilización, no solo de la náhuatl, sino de los demás pueblos indígenas. Bueno, entonces aquí lo que les pongo es el dios del maíz es Sinteotl. Teotl ya sabemos lo que significa Dios, divinidad, lo sagrado. Eso viene de Sintle. Entonces la mazorca propiamente, así es como se le dice en náhuatl, Sintle, ¿sí? Aquí me lo escribí mal, me faltó la Tlaoli o Tlayoli, dependiendo el náhuatl, se le dice propiamente al grano del maíz. No sé si se acuerdan de unas compañeras que nos invitaron a cantar ahí en Tepeaca hace tiempo. Bueno, ellas se llaman las Tlaoli Colectiva. Saludos. Entonces, bueno, hace referencia al maíz, pero al grano, ¿sí? La mazorca como tal es el sintle, pero el grano de maíz, pues ya se le dice Tlaoli o Tlayoli. Las hojas de la mazorca con la que se hacen los tamales, eso en náhuatl se le dice Totomochtli. Yo he escuchado aquí la palabra en el pueblo, está todavía en uso, el Totomochtli. Con eso se hacen los tamales. Ya teniendo ahí la mazorca se han dado cuenta que le sale un hongo y negro. Bueno, pues ese se come y sabe bien rico en quesadillas, con el pasote y queso y chile y todo eso. Se llama cuitlacochin. Hoy le decimos cuitlacoche, ¿no? Huitlacoche le dicen unos, ¿no? Bueno, pero la palabra es cuitlacochin. Ese es el hongo que sale de la mazorca. Bueno, elot es pues está re fácil, ¿no? Lo conocemos hoy, el elote, que no es el maíz cuando está duro, ya, sino que es cuando mero está para comer. Decimos, ay, vamos a traer elotes, ¿no? Mero está bueno, ya se asan, se hierven y se comen, ¿no? Elote. Y lo que queda en medio del elote, eso se le llama olot, o sea, olote. Y ese pues tiene sus usos porque pues cuando alguien cosecha y se hace como que un círculo así, se amarra con alambres de olotes y ese sirve para desgranar el maíz. Entonces tiene ese uso. También cuando sobra mucho olote, ya que se sacó la semilla, también se usa para la lumbre, para el fogón, para el tlecuile, sirve para quemarlo. El maíz cuando está brotando tiernecito se le dice shilot, que ahora le decimos jilote. El miahuatl es la espiga que sale del maíz, la espiga que sale hasta arriba, ¿sí? Bueno, ese tiene su nombre, miahuatl. Milocotli es la caña del maíz, así se le llama, milocotli. El chinamitl también se usa hoy,
es todo esto que sobra del maíz en el campo. También se usa para pues prender la lumbre. Dicen, ay, puro chinamite. Es cuando ya se cosechó, cuando ya todo ahí queda tirado, todo eso, ¿no? Ya seco. Ese es el chinamic, o chinamite le decimos hoy. Y esta palabra nelhuayot, que viene al caso porque eso significa raíz, ¿sí? De cualquier planta en general, pero bueno, se me ocurrió ponerla aquí así como para referirnos también al maíz. Entonces, bueno, aquí ya tenemos varias partes del maíz, muchas de ellas, la mayoría todavía la usamos hoy aquí en Santa Clara, Huitziltepec, las conocemos. Y bueno, siguiendo ahí con la idea del maíz, tenemos mili. Mili es un terreno sembrado, ¿sí? Cuando decimos milpan, queremos decir que está sobre el terreno sembrado, o sea, nos referimos como tal. Entonces, por excelencia, cuando decimos milpan, nos referimos pues al terreno que está sembrado de maíz. Aunque pues los antepasados no solamente sembraban puro maíz, como que ellos les dio mucho por hacer varios sembradíos variados. Entonces sembraban maíz, frijol, calabaza, chile. Bueno, pues eso es lo que hoy le decimos la milpa, ¿sí? Eso es el milpan, ¿sí? Sobre el terreno sembrado. Les digo, puede ser otras plantas, pero cuando nos referimos a ella hasta el día de hoy, pues como que luego pensamos en el maíz. Cuando decimos vamos a la milpa, pues se entiende que es al maíz. Bueno, de ahí hay otras palabras que van saliendo que son milacayot, que así es como se diría agricultura, o sea, lo relativo a la siembra, milacayot. Miltía es el verbo sembrar, pues el terreno de milpa, miltía. Miltepantli es este bordito o el bordo que hay entre dos terrenos sembrados de milpa. Se le llama miltepantli. Y yo aquí en el pueblo escuché esta palabra de don Bonifacio Montiel, que es mi pariente. Él una vez dijo, aquí todo derecho en el cotepantli. El cotepantle es este bordo que divide a dos terrenos. Bueno, pero si los dos terrenos están sembrados de milpa, pues se dice miltepantli. Y así en general, como yo lo conozco la palabra, el cotepantli, pues es la división esta entre dos terrenos, ¿sí? Entonces aquí puse un ejemplo de mili, mil, pero xochi. Ya saben que xochi es flor. Entonces xochimili es un terreno, un campo sembrado de flores. Y este es el nombre de un pueblo muy conocido allá en lo que hoy es la Ciudad de México, Xochimilco, que es en el sembradío de flores, ¿sí? Bueno, nomás para que lo tengan de dato. Y bueno, estas tres palabras hacen referencia a la persona que siembra la milpa. Entonces tenemos milpanecat, milatlacat y milacat. Los tres se usan, son tres formas diferentes, que vendría siendo así como decir milpero, campesino, la gente que siembra el campo, el mili, ¿sí? Entonces, bueno, están esas palabras. Y bueno, entonces, pues ya ven todo palabras, vocabularios que hay en referencia al tlaoli, la semilla del maíz, o a la mazorca, que es el zintle. Entonces, bueno, aquí, como ya dije hace rato, pues la cuna del maíz es esta tierra donde estamos, muy probablemente esta región donde estamos. Entonces el maíz se inventó, no lo dio la naturaleza, ya dije, ¿no? Es un híbrido, juntaron dos especies diferentes y entonces ya está esa planta. Entonces me parece que está feo que hoy en día, pues ya ven que la mayor parte del maíz que se consume aquí en México es maíz transgénico, que ya viene pues sobre todo de Estados Unidos, es maíz modificado genéticamente. Entonces la triste realidad es que al día de hoy a México ya no es autosuficiente en el consumo del maíz, dependemos de que nos vendan el maíz, lo cual pues, está feo porque pues si aquí es la cuna del maíz, nosotros somos como que los meros, o deberíamos ser los meros perrones en esto del maíz. Entonces piensen ustedes en el chocolate es originario de aquí, pero la compañía, la empresa que controla todo el mercado de chocolate, pues es la Nestlé, que es suiza. Bueno, pues así el maíz, ¿no? El maíz es de nosotros, aquí lo inventaron nuestros antepasados, pero quien controla hoy el mercado, pues son otros, no son extranjeros,
Entonces es una pena, es una lástima, es una tragedia, pero bueno, nada más lo menciono. Y termino con un dicho que yo he escuchado mucho, no sé si les suena este dicho que dice, a falta de pan, tortillas. O sea que lo que quiere decir ese dicho que lo chido es comer pan. El pan pues es lo que trajeron los europeos, ¿no? Entonces, bueno, ya si no hay pan, pues dicen ya aunque sea tortillas, ¿no? Ya que por ahí va el sentido de este dicho, a falta de pan, tortillas. Entonces yo pensaría con todo esto que les digo, la importancia que tiene cultural, religiosa, alimentaria, social, que tiene el maíz para nosotros, aquí en esta parte del planeta Tierra, yo pienso que nuestro dicho más bien debería de ser este. O sea que más bien deberíamos decir o decimos, a falta de tortillas, pues ya aunque sea pan, ¿no? O sea que lo chido es consumir tortilla. Y ya que, pues chilla, o sea, ya luego se hace tarde, no comprar las tortillas a tiempo, dicen, ay, pues ya aunque sea vete por unas tortas, ya que no. Pero la base de nuestra alimentación, hasta el día de hoy, los tamales, el atole, la tortilla, los tacos, todo eso se hace con maíz, ¿sí? Bueno, entonces ahí queda esto. Mientras tanto, un saludo y nos vemos. Hasta la próxima.